que hacer pues es igual buscar unas funciones trigonométricas. Vamos a apuntar las funciones trigonométricas. El seno de cualquier ángulo, ¿de qué está compuesto? Del cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo está compuesto por el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente de cualquier ángulo está compuesto del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora sí, teniendo estas tres funciones trigonométricas, lo que podemos hacer, pues si queremos empezar por alfa, pues vamos a calcular el ángulo de alfa. Alfa, pues podemos ver que podemos ocupar la función tangente. Si ocupáramos el seno o el coseno, necesitaríamos de la hipotenusa, pero como no la tenemos, pues lo primero que vamos a calcular pues va a ser una que ocupemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, que va a ser la función tangente. Entonces la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Siempre lo voy a hacer así, hipotenusa es igual a... Sustituyendo lo que tenemos, se puede, sustituyendo lo que tenemos, pues nos quedaría que la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, que tiene un valor de 6 entre 4, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora, bueno, despejando la tangente, nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 por su inversa de 6 entre 4. ¿Es seno qué? Seno del ángulo, cualquier ángulo. Zeta, beta, gamma, rho, que quieramos, ¿no? Una función de la tangente, vamos a ocupar la tangente a la menos 1 de 6 entre 4. Igual a hipotenusa 52. Entre 52. ¿Y la raíz cuadrada? 16 más 36, ¿no? Queda 56. Ya, profe. ¿El ángulo cuánto le dio? ¿Sí les dio 56? 52. No, 52. 56.30. Luego El ángulo de alfa. Ah, sí, 56.30. Y 33.69. Y luego ahí, ¿cómo la voy a multiplicar? ¿Qué sigue? Me saca raíz cuadrada. Pero ¿cómo? A ver, enséñame. Si ya tuvimos el ángulo, Acuérdate que tiene 52. el otro ángulo va a estar, podría ser muy fácil calcularlo. 7.20. Si a 90 grados le restamos 50.30, obtenemos el otro ángulo. Pero pues yo creo que lo más fácil es calcularlo, ¿no? Para comprobarlo, y ya que estamos haciendo este tipo de ejemplos, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Pues igual usaríamos la función tangente. La tangente, pero ahora del ángulo beta. Calculando este ángulo, estaremos igual hablando del cateto opuesto entre el cateto adyacente, pero... Pero fíjate, ¿por qué de le beta. dio 52, 56.30? ¿Mandé? ¿Qué es el 56.30? ¿Qué? ¿Qué es? Es de la tangente. Es el ángulo. El ángulo. Este es el ángulo que estamos obteniendo aquí, el ángulo de la tangente de alfa. Y ahorita lo que vamos a calcular es el ángulo, pero de beta. Y acuérdense que viéndolo de beta, bueno, pues cambian los catetos. Vamos a ocupar el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Sustituyendo lo que tenemos la tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto. De beta su cateto opuesto va a ser 4. Entre el cateto adyacente, que va a ser 6. Despejando nos va a quedar tangente a la menos 1 de 4 entre 6. Tangente es igual a. Sí, pero sería la inversa, no la tangente. Bueno, inversa. tangente a la menos 1. Exactamente, sería la inversa de la tangente. Sería de 4 entre 6, 4 entre 6, 33.69 grados. Entonces beta tiene un valor de 33.69 grados. Y este valor pues es el ángulo de beta. 33.69 grados. 33.69 grados. Esta en decimal, ¿verdad? Ya Rorreda sería 30. Si nosotros lo sumamos, tenemos que estar obteniendo Falta una décima nada más. Ujú. Falta una décima. Para completarlo está bien, entonces prácticamente nos está dando bien. Ahora lo que necesitamos encontrar es el valor de la hipotenusa, ya sea que lo calculemos por Pitágoras o con alguna de las funciones. Pitágoras está muy fácil, vamos a usar alguna de las funciones. Por ejemplo, podemos usar el seno, viéndolo desde cualquiera de los ángulos, porque ya está más fácil. Por ejemplo, lo vamos a calcular con beta. El seno de beta va a ser igual a
el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Despejando, aquí lo que nos interesa o pretendemos calcular, pues va a ser la hipotenusa. Si está dividiendo la hipotenusa, para despejarla pasa multiplicando, nos queda la hipotenusa que va a multiplicar a el seno de beta, que va a ser igual a el cateto opuesto. Ahora el seno está multiplicando, pues va a pasar dividiendo, ¿no? Nos va a quedar como la hipotenusa igual al cateto opuesto entre el seno de beta. El cateto opuesto entre el seno de beta. Sustituyendo lo que tenemos, nos va a quedar que la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto de beta. ¿Cuál es? 4. 4, ¿verdad? 4 entre el seno de beta. ¿Cuánto vale beta? 33.69. 33.69. Entonces ya digamos esa operación. Vamos a poner nuestra calculadora 4 dividido entre, y abrimos un paréntesis para que nos agrupe todo, la función seno de 33.69. 33.69. Cerramos y cerramos otra vez. Este primer paréntesis lo vamos a agrupar con los de acá y el otro va con el último, por eso necesitamos dos paréntesis. Le damos enter y nos da 7.21. La hipotenusa tiene un valor de... Hipotenusa entre 4 por el No, 4 porque tenemos el cateto. Aquí está el cateto opuesto de beta, es 4 dividido entre el seno de beta. Beta vale 33.69 grados. Por lo tanto nos da a 7 puntos la hipotenusa. Es igual o es aproximadamente 7.21 unidades, ¿no? A ver, ¿cómo lo sacas? 4. Entonces esta hipotenusa La que va a dice ser igual a 7.21. Pero igual se puede sacar con la de la ley de... Con Pitágoras, sí, se puede sacar con Pitágoras. Es más fácil, ¿no? Como te acomodes, como tú te acomodes, va a poder aplicarse. Cualquiera. Esta te va a dar mucha ventaja, o nos conviene aprenderla, porque cuando estemos haciendo identidades trigonométricas, vamos a tener que plantearlo todo así, o la mayor parte. Vamos a tener que plantearlo así. Por eso es que lo estoy haciendo de esta forma, para que vayamos planteándolo así. Pero igual Pitágoras te va a dar lo mismo. ¿Cuánto te dio que dar lo mismo, no? 7 y algo. 7.21. ¿Sí? O sea, esta nos dio exactamente lo mismo. Aquí lo estuvimos calculando desde el ángulo de beta. Si lo queremos calcular desde el ángulo de alfa... Que pues, ese 7.21 es el valor de la hipotenusa. sí, exactamente. 7.21 es el valor de la hipotenusa. Yo también lo puedo calcular desde alfa, por ejemplo. Y vamos a usar, por ejemplo, el coseno, porque también está ocupando la hipotenusa. Vamos a pensar en el... ¿La podemos hacer con cualquiera de los tres? Exactamente. Seno, coseno y cotangente. Sí. Bueno, con la tangente no, porque aquí no ocupa la hipotenusa. No vas a poder Solo los que despejar. ocupan la hipotenusa. Ajá, pero si tú quisieras, por ejemplo, calcular el cateto opuesto, bueno, pues usaría seno o la tangente, porque tienen catetos opuestos. Si tú quieres calcular el cateto adyacente, usarías coseno o tangente, porque lo tienen. En este caso queremos encontrar la hipotenusa, pues puedes usar seno y coseno, dependiendo de lo que tú tengas, y ya obtenerlo y resolver el triángulo. Por ejemplo, vamos a usar ahora el coseno con el ángulo de alfa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Nuevamente, lo que queremos encontrar aquí, pues va a ser la hipotenusa. Si está dividiendo, pues vamos a pasarla multiplicando. Nos va a quedar la hipotenusa multiplicada por el coseno de alfa igual al cateto adyacente. Como está multiplicando, lo despejamos y va a pasar dividiendo, ¿no? Nos va a quedar que la hipotenusa va a ser igual a el cateto adyacente entre el coseno de alfa. Sustituyendo lo que tenemos, la hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? 4. 4, ¿verdad? Lo mismo. Dividido entre 6. el coseno, ¿no? Ya Ah, está entre el coseno, no es lo mismo, entre el coseno de 56.30, 56.3 grados. Pero ahora ya lo que estaríamos... ¿Ese es el valor de? De la hipotenusa nuevamente, pero viendo Pero con desde alfa, con
con alfa exactamente. Entonces para calcularlo nos va a quedar 4 dividido entre la función coseno, porque ahora lo voy a calcular con coseno y con el otro ángulo. Hace rato fue con 33. Profe, antes del 56, ¿qué letra es? Alfa, Del 56 abajo. coseno de 56.3 grados Coseno. es la función coseno. Yo aquí lo estoy poniendo 4 coseno de 56.3 grados. De 56.3 grados. Cierro la operación, cierro. 7.20 también, nos dio muy A aproximado. ver, hágalo otra vez, por favor. A ver, paso. ¿Está? Es el 4, Sí, es el 4 dividido entre el coseno. coseno de 56.3. Y ya es como obtenemos ese resultado. Entonces el resultado, viéndolo desde alfa, la hipotenusa va a ser igual a 7.20 igual. Y es el mismo resultado. Entonces podemos comprobar o podemos ver que la hipotenusa la podemos obtener. ¿Cuándo le salió 7.20? Ah, ¿Sí? Sí, sí. Podemos ver que la hipotenusa la podemos obtener desde beta, sustituyendo lo que ocupamos, o desde alfa, sustituyéndolo con el ángulo. Igual con coseno, pues para cambiarle, ¿no? Pero hubiéramos podido ocupar también el seno de alfa en función de su cateto opuesto. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo bien esa relación del triangulito? Sí.